¿Te has preguntado alguna vez qué llevó a un pueblo entero a levantarse en armas contra su rey? La Revolución Francesa es uno de esos eventos históricos que resuena en el corazón de la sociedad moderna. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas causas de esta convulsión que cambió el curso de la historia? Al continuar viendo, te prometo que te llevaré a través de un viaje lleno de revelaciones, curiosidades y momentos impactantes que te harán ver este acontecimiento con nuevos ojos. La Revolución Francesa, que estalló en 1789, no fue un evento aislado. De hecho, fue el resultado de una serie de profundas contradicciones sociales, políticas y económicas que se habían ido acumulando durante décadas. Uno de los factores más sorprendentes es cómo la distribución de la riqueza era, en verdad, alarmantemente desigual. La sociedad francesa estaba dividida en tres estados: el clero, la nobleza y el tercer estado, compuesto por campesinos, trabajadores y la incipiente burguesía. ¿Sabías que el tercer estado representaba alrededor del 98% de la población y, sin embargo, soportaba la mayor parte de los impuestos? Este descubrimiento pone de relieve una ironía inquietante que fue uno de los principales combustibles del descontento popular. Pero el malestar no se limitaba a la economía. Francia estaba atrapada en un conflicto entre el absolutismo monárquico y los vientos de cambio que soplaban desde la Ilustración. Filósofos como Voltaire y Rousseau desafiaron las ideas tradicionales sobre el gobierno y la sociedad, cuestionando incluso la autoridad del rey. Te harás la pregunta: ¿cómo pudo un concepto tan radical como la soberanía del pueblo arraigarse tan profundamente en la mente de las masas sedientas de cambio? Las críticas académicas y las publicaciones no solo despertaron la conciencia política, sino que también inspiraron a la gente a plantear preguntas que nunca había imaginado que podrían formularse. Sin embargo, no todo fue una cuestión de ideas. La crisis económica de finales del siglo XVIII también dejó su huella. La participación de Francia en la Guerra de Independencia de Estados Unidos hizo que las arcas del Estado se vaciaran, lo que llevó a un aumento descomunal de los impuestos y al racionamiento de alimentos básicos. Esto llevó a que la escasez de pan se convirtiera en un fenómeno cotidiano en las calles de París. Y aquí viene el giro inesperado: el pan, un alimento tan básico, se transformó en un símbolo de lucha y resistencia. Te invito a imaginar a las mujeres de París, desesperadas por comida, marchando hacia el Palacio de Versalles en un acto que no solo fue un despliegue de fuerza, sino una declaración de su descontento. Pero eso no es todo. También debemos considerar el rol de la monarquía misma. Luis XVI, el rey que debía liderar y unir a su pueblo, se mostró indeciso y desconectado de la cruda realidad que enfrentaban los ciudadanos. Con un rey cuya popularidad estaba en declive, ¿te sorprende que el pueblo comenzara a soñar con una Francia sin monarquía? La falta de acción del rey ante las crisis sociales y económicas no solo pasó desapercibida, sino que también alimentó el descontento. Como si eso no fuera suficiente, su intento de huir de París para buscar apoyo en el extranjero fue visto como una traición, un acto que sellaría su destino. Imagínate la indignación del pueblo al enterarse de que su rey, en lugar de enfrentar los problemas, había decidido abandonarlos en su momento de mayor necesidad. A medida que las tensiones aumentaban, también lo hacía la radicalización del movimiento revolucionario. La creación de la Asamblea Nacional en 1789 marcó un punto de inflexión. ¿No te parece increíble que un grupo de personas, en su mayoría de la clase baja, se atreviera a autoproclamarse el verdadero representante del pueblo y así desafiar la autoridad del rey? La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 se convertiría en el símbolo universal de la lucha contra la opresión, pero detrás de este evento se encontraba un significado mucho más profundo: fue el grito de desesperación de aquellos que se sentían desposeídos de todo. Luego llegó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que sentó las bases de las libertades modernas. Este texto no solo redefinió los derechos de los ciudadanos, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza del poder y la justicia. En nuestras sociedades actuales, ¿te resulta familiar esa idea de que la libertad, la igualdad y la fraternidad son derechos inalienables? Sin embargo, ¿sabías que este principio nacía de una revolución que había sido marcada por la violencia, la traición y el caos? Pero como todo proceso de cambio, la Revolución Francesa no estaba exenta de contradicciones. Mientras proclamaban los derechos y libertades,
la violencia también estallaba, revelando la fragilidad de las nuevas ideas. El reinado del terror, liderado por Robespierre, es un claro ejemplo de cómo el deseo de justicia puede torcerse en la brutalidad. Es un contraste impactante, del idealismo a la guillotina, del deseo de libertad a la opresión de aquellos que eran percibidos como enemigos del pueblo. ¿Cómo es posible que un movimiento tan noble se tornara en un periodo de miedo y muerte? Al llegar a este punto de nuestra narración, podemos ver que la Revolución Francesa no se puede explicar con un solo factor. Es un entramado de desigualdades económicas y sociales, la influencia de la Ilustración, la incapacidad de la monarquía para dar respuestas, y una población fervientemente deseosa de cambio. Esta complejidad es lo que hace que este evento siga siendo relevante en nuestros tiempos. Nos invita a reflexionar sobre cómo luchamos por nuestros derechos, cómo equilibramos el poder y cómo nos enfrentamos a las injusticias en nuestras propias vidas. En conclusión, hemos explorado las múltiples facetas y causas que llevaron a la Revolución Francesa. No fue simplemente un evento aislado, sino la culminación de décadas de crisis, lucha y deseo de justicia. Al final, la Revolución Francesa no solo cambió la historia de Francia, sino que también plantó las semillas de la revolución en todo el mundo, un fenómeno que resuena aún hoy en nuestras luchas contemporáneas. Pero la revolución también nos recuerda cómo los ideales nobles pueden convertirse en horror cuando se pierden de vista la humanidad y la justicia. Así que, ¿cuáles son las verdaderas causas de la Revolución Francesa? Sin duda, un complejo entramado de descontento social, crisis económica, miedo al cambio y la búsqueda incesante de un sentido de justicia. Y mientras continuemos explorando estas historias y sus enseñanzas, nos encontramos con un legado que sigue vivo. Un legado que desafía a cada uno de nosotros a cuestionar, a luchar por la verdad y a nunca aceptar la injusticia como un hecho normal. ¿Qué decisiones tomaremos en nuestra búsqueda por la equidad y la libertad en el mundo contemporáneo? Eso, querido espectador, es el desafío que queda por responder.